Reseñar la fructífera y polifacética vida y obra del maestro Uziel Gutiérrez de la Isla en pocas palabras es difícil, de ahí que únicamente nos concretemos a enunciar algunos rasgos sobresalientes de su existencia. Gracias a su creatividad, a sus elevadas aspiraciones y a su capacidad de trabajo, abrió brecha en varios rubros de la actividad humana. Estuvo en el inicio de múltiples realizaciones trascendentales, entre las cuales sobresalen sus creaciones tanto en el ámbito de la botica como en el de los museos, y qué decir de su desempeño como docente investigador y cronista universitario. Uziel Gutiérrez de la Isla nació en la ciudad de Zacatecas en 1954. Una vez que en 1978 terminó su carrera de químico farmacéutico biólogo en la Universidad Autónoma de Zacatecas, se trasladó a la Ciudad de México a trabajar en los laboratorios clínicos de El Chopo. Gracias a un concurso de oposición que ganó, en 1983 regresó a Zacatecas para incorporarse al Instituto de Investigaciones Odontológicas de la Facultad de Odontología de la UAS. Durante décadas centró su dinamismo en dos vertientes, sus actividades particulares y las profesionales en su rol de docente investigador de la UAO-UAS. En el ámbito privado, como fruto de su afán coleccionista, su realización más importante fue la creación del universo galénico Cultura en Movimiento, constituido por las siguientes secciones: Farmacia Galénica, Museo Activo de la Botica y la Medicina en Zacatecas, que materializa la evolución de las farmacias desde el siglo XVII hasta el siglo XX. El Museo de las Ciencias de la Salud, donde cada rama de ese saber cuenta con su sala especial: medicina, farmacia, odontología, enfermería y análisis clínicos. Una colección de libros especializados en la historia de las ciencias de la salud. Y un centro cultural denominado Horizontes de Identidad, Ateneo de Zacatecas, cuyos principales frutos han sido en torno a la creación literaria, las lecturas dramatizadas y la edición y publicación de textos. El maestro Uziel Gutiérrez de la Isla trabajó arduamente en pro de la reivindicación de los boticarios de tradición aún sobrevivientes, a quienes de manera formal, a través de una ceremonia anual en el Día del Boticario, fecha promovida por él, se les entregaron sendos reconocimientos. A través de actividades relacionadas con la historia y los museos de boticas, conectó a México con Puerto Rico y con Cuba. Impartió clases de farmacia galénica en la Universidad El Bosque de Bogotá, Colombia. Escribió y publicó el libro Píldoras del Espíritu Luminoso de Boticarios Zacatecanos. Dejó inédito el libro Historia de la Farmacia en la Ciudad de Zacatecas, asesorado por la doctora Ana María Huerta de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Paralelamente a las actividades personales, a nivel profesional, el maestro Uziel Gutiérrez de la Isla atendió las tareas propias de su rol de docente investigador en la Unidad Académica de Odontología de la UAS. Con el paso del tiempo, considerando que la identidad odontológica es un factor que potencia la excelencia profesional, se encargó de realizar múltiples actividades orientadas al logro de tal objetivo. De 2002 al 2006, cuando el licenciado Carlos Ulises Girón Cifuentes fue coordinador de comunicación social de la UAS, participó en el programa radiofónico Avance Universitario, con una sección denominada Odontología en Acción. Otra realización fue la creación del seminario Identidad Universitaria, que en la actualidad forma parte del plan de estudios de la carrera de odontología, concretamente de la Unidad Didáctica Integradora, Introducción al Área de Ciencias de la Salud. Movido por su convicción de crear museos orientados al fortalecimiento del orgullo de pertenencia, en 2004 montó el Museo de la Odontología como una de las actividades conmemorativas por el 25 aniversario del Instituto de Investigaciones Odontológicas. Además, configuró la fototeca de la UAO, sistematizada de acuerdo a cánones internacionales. Ese mismo 2004 le fue asignada la función de cronista oficial de la Asociación Dental de Zacatecas, Colegio de Cirujanos Dentistas, corporativo al que cada año, en el Día del Dentista, impartía una conferencia. En 2009 recibió el nombramiento de historiador de la Unidad Académica de Odontología y un año después el de historiador del Área de Ciencias de la Salud de la UAS. En esta faceta fue muy productivo, colaboraba constantemente en revistas nacionales e internacionales, impartió talleres, conferencias magistrales y, por supuesto, se siguió preparando. Dejó inédito el libro titulado Historia de la Unidad Académica de Odontología, 1962-2012.
En 2015 fue coautor de Historia de la Odontología, Inicio y Desarrollo en México, bajo la coordinación de la doctora Marta Díaz de Curi. De manera póstuma, su inédita tesis de la maestría en Filosofía e Historia de las Ideas, titulada Historia de la Odontología en Zacatecas, 1860-1960, fue convertida en libro, cuya presentación ante el público forma parte del programa de este sexto coloquio. El maestro Uziel Gutiérrez de la Isla participó como conferencista magistral en eventos académicos internacionales de odontólogos en países como Venezuela y Colombia. Una de las grandes aspiraciones de su vida y motor para sus acciones fue implantar instancias formales orientadas al fomento de la identidad universitaria y de la identidad odontológica. En función de lo anterior, en México hizo equipo con destacados personajes que compartían sus anhelos. Valga mencionar a los doctores José Sanfilippo, Josefina Torres Galán y Olivia Marín Santillán. En Puerto Rico, esto fue posible con la doctora Sandra Fábregas y en Colombia con el doctor Camilo Duque Naranjo. Frutos de estas colaboraciones son la creación de la Red Mexicana de Historiadores de las Ciencias de la Salud en 2010 y de la Red Latinoamericana de Historiadores de la Odontología en 2014, agrupaciones que han encabezado importantes eventos. A partir de 2007 y durante 6 años, Uziel Gutiérrez de la Isla participó activamente con el historiador del Ministerio de Salud en Cuba, el doctor Gregorio Delgado García, y con el doctor Alberto Velázquez López en el Centro Universitario Las Tunas, logrando un vínculo entre la UAS y Cuba. En 2012, siendo el primero en esta función, fue nombrado cronista de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el ejercicio de ese puesto, se propuso la tarea nuclear de robustecer la identidad y el orgullo universitario, nutrido por el amor a su alma mater. En su columna semanal El Mirador de Heródoto, publicada en el diario La Jornada Zacatecas, abordaba el acontecer de la universidad, así como fechas y personajes especiales. En sus textos, invariablemente, incluía una frase motivadora para fortalecer la identidad universitaria y el orgullo de pertenencia. Constantemente organizaba o participaba en eventos conmemorativos en distintos planteles, principalmente los dedicados a Francisco García Salinas, figura central de la institución. Uno de los más importantes fue el Festival Internacional de Poesía Ramón López Velarde, del que siempre publicaba crónicas del programa diario, con el fin de que los poetas que llegaban de distintas partes del mundo se llevaran un recuerdo de su estancia. En mayo de 2018, inició la gestión ante el Congreso local para que se distinguiera como benemérita a la Universidad Autónoma de Zacatecas, y después de un largo periodo, lo consiguió a través del Decreto 122, publicado el 6 de abril de 2019 en el Periódico Oficial del Estado. El maestro Uziel Gutiérrez de la Isla pertenece al grupo de los seres que fundan y construyen, con el afán de propiciar la participación de su alma mater en actividades internacionales y crear una agrupación que apostara por profesionalizar a quienes se dedican a la crónica. En 2015 fundó la Red Latinoamericana de Cronistas en colaboración con sus pares de Venezuela. Luego se unieron miembros de Colombia, Cuba, Guatemala y México, sobre todo porque uno de sus principios es agrupar a todo aquel que ejerza la crónica, independientemente de ostentar un nombramiento oficial. En la ciudad de Zacatecas organizó 5 ediciones del Coloquio Internacional de la Crónica. Hoy, la sexta, está dedicada a su memoria. En la realización de todos los coloquios, la UAS ha sido un soporte significativo a través del respaldo del doctor Margil de Jesús Canizales Romo, actual coordinador del área de Humanidades y Educación, y la doctora Juana Elizabeth Salas Hernández como académicos de la Unidad de Historia. El maestro Uziel Gutiérrez de la Isla se preocupó por la formación de los cronistas mediante convenios con la Universidad Nacional Experimental de Yaracuy, Venezuela, y con la Universidad Autónoma del Estado de México y su Colegio de Cronistas Universitarios. Siempre exhortó a sus pares a preservar y nutrir la memoria histórica de los pueblos latinoamericanos para defender su identidad. En todo momento actuó con ilusión, trabajo intenso y eficacia. Por eso, representó la fuerza fundacional necesaria para concretar proyectos y crear agrupaciones enfocadas en cosas en las que él creía. Recibió múltiples reconocimientos. Entre los más atesorados está la medalla Enrique Bernardo Núñez, máximo galardón que se entrega al mérito del cronista en Venezuela, y el nombramiento como mensajero de paz en Latinoamérica, emitido por autoridades de Mixco, en Guatemala. En este repaso superficial de la vida de nuestro homenajeado, a manera de síntesis, enunciamos una serie de expresiones mediante las cuales personajes de diversos contextos lo describieron.
Fui testigo de la vida y obra de un gran zacatecano, hombre sencillo que nunca tuvo el mínimo asomo de presunción por sus trascendentes obras y cuyo sello de identidad fue la solidaridad con sus cercanos y con la humanidad misma. Dr. Celso Mosqueira Osuna, director de Bioacademia. Parece que Uziel se adelantó a los tiempos para crear y fortalecer vínculos entre comunidades hermanas, orientados por intereses comunes. Si bien abrevó de la farmacia, la odontología y las ciencias de la salud, siempre tuvo la historia como armazón. Doctora Xóchitl Martínez, expresidenta de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina. Con sus aportaciones históricas, sembró las bases de la identidad de la profesión odontológica en Zacatecas. Médico cirujano dentista Isaac Cortés Acevedo, del corporativo Somos la Sonrisa de Zacatecas. Le hubiese gustado saber que estábamos organizando la Sociedad Puertorriqueña de la Historia de la Farmacia con el fin de reabrir el Museo de la Farmacia Puertorriqueña. Yo sé que desde el cielo él celebra estas iniciativas, pues nos infundió la fuerza y confianza para hacerlo. Doctora Sandra Fábregas Troche, directora ejecutiva del Centro Latino de Bioética y Humanidades. El ánimo incansable, la afabilidad constante y la risa infaltable fueron parte de su ser, de su alma generosa con la ciencia y la humanidad. Doctora Josefina Torres Galán, catedrática de Ciencias de la Salud en la UNAM. Uziel para mí fue el profesor de muchos saberes, el humanista real, aquel que vivió para dignificarse y dignificar a los demás a través de la cultura, el hombre con una de las carcajadas más contagiosas y miradas sinceras que puede haber, el ejemplo de hijo, hermano, padre, esposo. Dr. Alberto Velázquez López, catedrático de la Universidad de Las Tunas, Cuba. Dentro del campo de la crónica supo conocer, coordinar y motivar a muchos especialistas nacionales e internacionales para crear asociaciones y redes destinadas al intercambio de experiencias, conocimientos y estrategias que funcionan con eficacia para el desempeño eficiente de esa noble tarea. Ingeniero industrial Antonio Oropeza Neri. Una de sus grandes aspiraciones fue proponer un colegio de cronistas a la Universidad Autónoma de Zacatecas, que al igual que la UAM, resguarde la memoria de la realización de actividades relacionadas con la vida académica, investigación e identidad que permita fortalecer en los universitarios el sentido de orgullo y pertenencia. Doctora Norma González Paredes, coordinadora de la Red de Identidad Universitaria en Centros de la UAM. Uziel fue un eslabón destacado en la cadena formada por quienes han tratado de empoderar a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. José Vladimir Crespo Fernández, ex embajador de Bolivia en México. Es imposible describir el legado que dejó en Colombia, un legado que sin duda no ha dejado de ser. Dr. Camilo Duque, catedrático de la Universidad El Bosque en Colombia. Muchas demostraciones de dolor recibí en mi hogar, lo que manifestó el gran aprecio que los yaritagüeños sintieron por este cultor de la amistad, que decía con orgullo ser zacatecano y yaritagüeño, como hijo ilustre del municipio de Peña. Dr. Abelki Montilla Escalona, cronista de Peña, Yaritagua, Venezuela y miembro de la RELAC. El 19 de febrero de 2019 quedó escrito en las páginas de la historia de la Universidad Autónoma de Zacatecas como el día en que uno de sus hijos más amorosos propuso, defendió y sostuvo con tesón que se la reconociera como benemérita. Tomás Jurado Zavala, escritor y miembro de la RELAC. Así era Uziel Gutiérrez de la Isla, carismático, soñador, persistente, promotor y maestro incansable. Pero sobre todo, un ser humano, un amigo que nunca dudó en extender su mano a quien lo necesitara y, por qué no decirlo, a quien no también. Ni siquiera su partida física puede evitar que su inmensa obra, pero sobre todo su esencia, continúe viva entre nosotros, pues no lo recordaremos solo hoy, sino siempre. Con este sencillo homenaje, no le decimos adiós, sino hasta siempre.